Vamos a darle paso a una investigación especial de mi compañera Michelle Onofre sobre la situación por la que atraviesan decenas, cientos, miles de familias de Aguatepec al norte de Cuernavaca, quienes siguen en la incertidumbre ante el riesgo de perder su patrimonio. ¿Cuál será el sentir de miles de pobladores que adquirieron un terreno y que hoy podrían perderlo todo por una resolución judicial? Todo indica que es de manera legal, pero ¿acaso también es moral? ¿Cómo es que se tuvo que llegar a estas instancias? ¿Quién fue justo? ¿Quién no lo fue? ¿Quién fue omiso y quién doloso? El patrimonio de miles de vecinos está en juego. Aguatepec constituye un núcleo agrario bajo el régimen comunal, tras la resolución presidencial que reconoció tierras a este poblado en 1944. Consta de una superficie de 1.684 hectáreas, pero entre estas, en el año 1960, se dictó la exclusión de casi 200 hectáreas para declararlas propiedad privada. Actualmente, estos casi 2 millones de metros cuadrados que fueron excluidos de la comunidad mantienen un juicio entre el comisariado comunal, quien se dice dueña, y los posesionarios del lugar. Todos bajo la disyuntiva de saber a quién pertenecen, quién vendió y si tenía facultad de hacerlo. El origen del problema fue cuando, al hacer la exclusión de los predios, no se registró ante el entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, hoy denominado Secretaría de la Reforma Agraria, ni ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ni ante el Registro Agrario Nacional. Entonces, los comuneros asumieron suya la extensión territorial que hoy alberga a 23 colonias en Aguatepec. En su oportunidad, sí, obviamente un juzgado determinó y dictó una sentencia en donde plasmó ciertas exclusiones, sí, y eso lo debieron de haber respetado. Sin embargo, también desconozco por qué en el momento en que se dictó una sentencia no se llevó a cabo efectivamente la ejecución y que los propietarios hayan tomado posesión de los terrenos. Entonces se deduce que se quedó porque no tomaron posesión con los comuneros, ¿sí? Y ahí es en donde probablemente ya ellos hicieron cualquier tipo de trámite. Los 20 terrenos en disputa fueron comprados en 1955 por Impulsora General de Terrenos y Granjas y vendidos 2 años después a un particular. Así, pasaron un año sin que el sitio fuera ocupado, pero hace 15 años el comisariado comunal, máxima representación y encargado de ejecutar las decisiones de la asamblea, comenzó a vender y ceder los derechos comunales, pues en el Registro Agrario Nacional no había especificaciones de exclusiones. Pero a partir del 2000, esto cambió. Aguatepec está registrada como una comunidad y nosotros tenemos todo el acervo documental de esta registrada como comunidad. Efectivamente, dentro del plano existen algunas exclusiones, ¿sí? Sin embargo, bueno, estas datan de años anteriores y sí quiero hacer mención aquí específicamente que el Registro Agrario Nacional únicamente es un receptor documental, ¿sí? Somos un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria y nosotros inscribimos y calificamos todos aquellos documentos a petición de partes. La señora Guadalupe Rosa Gallego Ochoa, según obra en el Juicio Agrario número 102, diagonal 2008, demandó a la Asamblea General de Comuneros de Aguatepec ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 18. Exigió lo siguiente: inscripción de predios en el RAN a su favor, petición que ya fue cumplida. Declaración de que la comunidad no respetó los límites de los terrenos, también se cumplió. Restitución del lugar y posesión para la demandante, esto aún no se ha cumplido. Hace unos meses se dictó la sentencia favoreciendo a la demandante, en lo que representó una lucha de más de 10 años para demostrar que los terrenos le pertenecen
y que a pesar de que ya se encuentran habitados, le deben ser devueltos. Sin embargo, el problema no es solo jurídico, se perfila como un conflicto social. De la resolución depende dejar sin hogar a 6,000 familias, 24,000 personas que por su parte poseen escrituras públicas, otras constancias de posesión y algunas más cesiones de derecho, por lo que no están dispuestos a perder su patrimonio. Ante los rumores de un posible desalojo, los colonos se organizaron para comenzar su defensa, pues dicen, ellos jamás fueron llamados a juicio, quedando en completo estado de indefensión. Efectivamente, la magistrada del Tribunal Unitario Agrario de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, emitió una resolución en la que determina que las 23 colonias que se encuentran asentadas en la comunidad de Aguatepec no están dentro de los bienes comunales de Aguatepec. Hubo un juicio donde la señora Rosa Gaya demanda a la comunidad de Aguatepec y les ganó el juicio. Es un juicio ya perdido. Sin embargo, hay varias circunstancias que nosotros vamos a alegar desde el punto de vista jurídico por los motivos siguientes. Primero, según el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, solamente los tribunales agrarios pueden resolver conflictos que se susciten dentro de tierras comunales o ejidales. En este caso concreto, como la propia magistrada lo menciona, las 23 colonias que están hoy en día a punto de sufrir una controversia jurídica no forman parte de la comunidad, es decir, es propiedad privada. Esto implica que el Tribunal Agrario no tenga competencia para juzgar ese tipo de hechos. Es un argumento que nosotros tenemos para hacer la defensa de las más de 25,000 personas, más de 6,000 familias que se encuentran inmersas en esta problemática. También, desde el punto de vista jurídico, te quiero comentar que todas las familias que se encuentran asentadas en las 23 colonias no fueron oídas y vencidas en juicio, de tal manera que no puede llegar la autoridad y lanzarlas, porque se le estaría violando su derecho de audiencia. Estaremos prestos para hacer obviamente la defensa. Mañana, en la segunda parte, abordaremos la conformación del llamado Comité de Base para la Regularización de la Tierra que pretende impedir el posible desalojo. Todos coincidimos en que estamos dispuestos a defender nuestro patrimonio con nuestra vida si fuera necesario. O sea, no nos vamos a dejar. Mañana la segunda parte de esta investigación, un conflicto jurídico-social que se registra en esta zona de Cuernavaca, allá en Aguatepec. Habitantes de Aguatepec viven entre la zozobra y el temor de ser desalojados de sus viviendas tras una resolución judicial. Esta es la segunda parte de la investigación especial sobre el conflicto jurídico-social de esta zona de Cuernavaca. No quiero un gobierno injusto. No quiero un gobierno injusto. Que me quite mis terrenos. Que me quite mis terrenos. Reguliza ya las cosas. Reguliza ya las cosas. Y se acaba esta onda. Los pobladores han venido realizando una serie de manifestaciones para lograr que el gobierno solucione el conflicto. En tanto, la resolución costó ya el cargo a la magistrada Luz Mercedes del Carmen López, que falló en contra de la Asamblea de Comuneros. Y es que para las familias en posesión, después de que han edificado sus casas con los frutos del esfuerzo de toda una vida, una realidad tocó a sus puertas. De acuerdo a la sentencia, el suelo que pisan no es de ellos. Las paredes que los rodean pueden dejarlos descobijados en cualquier momento. Y el aire que respiran huele a incertidumbre, a sorpresa y para algunos hasta a miedo. Miedo de perderlo todo. Las personas que se dicen dueños y que tienen papeles, escrituras de estos predios, están dispuestos, puesto que ellos también ya no pusieron un alto aquí, bueno, ellos ¿cómo pretenderían recuperar esta tierra? ¿Van a desalojar a 25,000 o 30,000 personas? ¿Te imaginas? Prácticamente es imposible porque habría aquí una guerra. ¿Quién quiere otra guerra en el estado o en el país?
Buscamos entrevistar al juez de la causa del Tribunal Unitario Agrario, pero se negó rotundamente a dar declaraciones sobre el tema bajo el argumento de que la opinión del órgano ya fue emitida en la sentencia. Para poder ejecutar esta sentencia, tendrían que desalojar a 6,000 familias. Entonces no va a ser fácil, desde luego, para la autoridad de poder ejecutar, porque no lo vamos a permitir. Hemos ya invitado al gobierno del estado, al gobierno municipal y al federal para que nos reunamos y podamos llegar a consensos a través del diálogo. Nosotros estaríamos dispuestos, desde luego, a sentarnos con la propia comunidad de Aguatepec, con quien resulte ser el propietario, ya con un juicio ganado, y también con las autoridades para llegar a consensos y determinar a través del diálogo una solución. No queremos pelearnos, queremos paz, pero obviamente si el hecho de defender las propiedades implica que tengamos que asumir actitudes radicales como tomar calles de la ciudad, hacer plantones, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Entendámoslo, son más de 25,000 personas que estarían a punto de perder su patrimonio y eso no lo vamos a permitir. La Secretaría de la Reforma Agraria busca apoyar a las partes en conflicto mediante el impulso del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, COSOMER. Para el 2011, a este programa le correspondió, según la propia Secretaría de la Reforma Agraria, un presupuesto de más de 628 millones de pesos, pero se encuentra centralizado. No hay presupuesto asignado para cada una de las entidades. Lo que podríamos hacer es incluirlo dentro de un programa que manejamos nosotros, que es el COSOMER. Habría que nada más checar que cumpliera con los requisitos. ¿Y qué significa esto? Bueno, llegar a una concertación, a una conciliación entre las partes y poder firmar un convenio conciliatorio, digamos, que alguna de las partes ceda el derecho de la tierra, que en este caso tendría que ser los propietarios, y se le reconozca a la comunidad de Aguatepec para que a su vez se le regularice a sus legítimos poseedores. Sin embargo, para acceder al recurso, se toman en cuenta, entre otros, los siguientes criterios. Aquellos que pongan en riesgo la estabilidad y la paz social en la región en donde se ubiquen, requisito que ha sido cumplido. Y los que cuenten con antecedentes de violencia, siempre y cuando esta no haya sido detonada de manera artificial para obtener los beneficios del programa. Cabe señalar que las manifestaciones se han dado en todo momento de manera pacífica. Pero para el caso que nos ocupa, aún falta la resolución del recurso de revisión interpuesto ante el Tribunal Superior Agrario. Si este fuera favorable a quienes ostentan la posesión, no habría por ende motivo para inscribirlos en el programa de atención a conflictos sociales en el medio rural. En este caso todavía no, porque primero tendríamos que esperar a que se resolviera jurídicamente el conflicto. No tendría caso ahorita hablar con la dueña todavía, en virtud de que si la resolución saliera favorable para los pobladores de Aguatepec, pues ya no tendría razón de ser el programa. Y no podríamos hacer un compromiso con la señora cuando no tenemos la definitividad todavía de este asunto jurídicamente. En este conflicto han persistido también las negligencias y omisiones de la autoridad municipal, puesto que el ayuntamiento dotó de los servicios públicos municipales sin que tuvieran el pleno derecho sobre los terrenos. Luz, agua, recolección de basura son algunos de los que se otorgaron al poblado, consintiendo la ocupación de asentamientos irregulares e incurriendo entonces en responsabilidades administrativas. Hay otras calles donde ya tienen uso del suelo, imagínate. ¿Cómo puedes tener uso del suelo? Pues porque el ayuntamiento te reconoce, pagan predial, tienen calles, algunas tienen drenaje, algunas de las colonias, son pocas y son como las perimetrales, pero aún así ayuntamiento y gobierno han dado reconocimiento a estas colonias. Nosotros nadie aquí es paracaidista, todos tenemos nuestra constancia, nosotros compramos y tenemos 15 años aquí. O sea, hay gente que tiene 30 años, yo tengo 15 años viviendo aquí, sin servicios, pensando porque nos dijeron que iban a llegar, pero pues los servicios no van a llegar solos. Los comuneros que fueron quienes nos vendieron, pues son los que nos hubieran apoyado en algo de servicios, no es cierto. Entonces llega un momento en el que ya somos muchos, además te están diciendo que te van a desalojar, pues fue que nos unimos. En el conflicto jurídico-social de Aguatepec hay responsabilidades del gobierno. Ha habido poca efectividad para resolver los tropiezos que se han generado desde hace casi 70 años
cuando se reconoció el núcleo agrario, se dictaron exclusiones al interior de la comunidad, se permitió la venta y cesión de derechos y se dictó sentencia indicando que sí existe una propietaria legítima. Entre tanto, la gente continuará defendiendo sus terrenos, asegurando que son poseedores de buena fe y no paracaidistas, exigiendo que la autoridad federal realice una expropiación para indemnizar a los propietarios y garantizar que nadie los despojará de sus casas. De lo contrario, entonces sí, podrán ofrendar sangre, sudor y lágrimas en aras de lo que hoy consideran sus viviendas. Lo único que va a pasar es que nos vamos a enfrentar. Aquí nadie va a venir a tirar nuestras casas. Somos, te digo, más de 25,000 personas, somos como unas 6,000 casas, quizás 5,000, o sea, no tenemos el censo exacto, pero sí somos muchísimas, son 200 hectáreas, 23 colonias, y todos coincidimos en que estamos dispuestos a defender nuestro patrimonio con nuestra vida si fuera necesario. O sea, no nos vamos a dejar.